En esta ocasión vamos a ver nuestro tema 2.4, elementos de un circuito eléctrico. Y tenemos que entender cuáles son los elementos que constituyen a un circuito, en el entendido de que un circuito es un camino por donde van a fluir los electrones. Este camino debe de estar cerrado para que puedan circular estos electrones a través de todos los elementos del circuito. La finalidad de un circuito es que transformen la energía eléctrica a otra forma de energía. Es decir, que un circuito, dependiendo de los elementos que tenga, puede transformar esa energía eléctrica en calorífica, lumínica o motriz. Y nosotros debemos de entender qué elementos constituyen a estos circuitos, porque como vamos a realizar el mantenimiento a tarjetas electrónicas, debemos entender este aspecto. En la ilustración nos están indicando como el número 1 a una fuente de alimentación. Todos los circuitos deben de tener una fuente de alimentación. Y esta fuente de alimentación se va a encargar de proporcionar primero tensión eléctrica para provocar que los electrones se muevan a través de los elementos de ese circuito. Ya que están fluyendo los electrones, vamos a tener aquí marcado como número 4 una resistencia de carga. Este es el elemento que va a tener la función de transformar esa energía eléctrica. Como aquí en el ejemplo tenemos una lámpara, esa energía eléctrica va a ser transformada a energía lumínica. Pero para que pueda trabajar correctamente, necesita cierta cantidad de electrones que conocemos como intensidad de corriente. Y la fuente tiene que ser capaz de suministrar esa cantidad de electrones, es decir, intensidad de corriente, para que mi resistencia de carga pueda funcionar correctamente. Entonces, la resistencia de carga es en realidad la que va a realizar el trabajo y tiene que ser alimentada por una fuente de alimentación. Sin embargo, esta resistencia de carga tiene que ser controlada y eso lo va a realizar a través de un sistema de control. El sistema de control lo van a constituir los interruptores. Esos interruptores pueden ser mecánicos, electromecánicos o electrónicos. Es decir, que aquí es donde vamos a prender o apagar el circuito. Pero la resistencia de carga también tiene que ser protegida. Y para eso tenemos un sistema de protección. Este sistema de protección se va a encargar de proteger al circuito de alteraciones internas, que podría ser algún fallo aquí en el circuito, o alguna alteración externa. Aquí, como tenemos una fuente de alimentación que es una pila, pues no podría tener una alteración externa. Pero si esta fuente de alimentación fuera de la acometida del suministro de electricidad, ahí sí podría tener alguna alteración externa. Y este sistema de protección se encarga justamente de eso, de proteger al circuito de alguna alteración interna en el circuito o externa fuera del circuito. Y como número 5 tenemos a los conductores. Esos conductores van a tener la función de conectar estos 4 elementos antes mencionados entre sí para que puedan tener una configuración de circuito eléctrico. Vamos a hablar de las fuentes de alimentación, en el entendido de que una fuente de alimentación se va a encargar de proporcionar intensidad de corriente y tensión eléctrica. Pero aquí en la ilustración nos muestran una representación de cómo es que se genera la energía eléctrica hasta que llega a nuestras casas.
Primeramente tenemos una planta generadora de electricidad. Esto puede ser de diferentes tipos. Y esa electricidad generada la van a llevar a una estación elevadora. Aquí vamos a tener algunos valores estimados. Y después de esa estación elevadora van a ir a una red de transporte. Todo esto es fuera de las ciudades. Después va a llegar a las afueras de la ciudad, va a llegar a una subestación de transformación. Y de ahí ya va a ir a una red de reparto para posteriormente llegar dentro de las ciudades a una estación transformadora de distribución. Y entonces estos postes son los que encontramos comúnmente en las vialidades. Esto es alto voltaje. Los vamos a identificar porque son los postes que tienen los cables hasta arriba. Y ahora, de aquí se va a tomar la energía. Por ejemplo, si se va a alimentar una industria, van a tomar electricidad de esos cables y los van a llevar a un transformador. Y ese transformador va a bajar de estas 3 líneas de 30 kilovolts a 3 líneas de 220 kilovolts. Es decir, que las industrias van a recibir una energía eléctrica trifásica. Pero también puede ir un transformador, pero ya para las casas o para los comercios. También va a tener otro transformador que va a tomar la energía eléctrica de aquí. Y entonces estos postes son los que ya vemos en las colonias, ya no en las vialidades, sino dentro de las colonias o dentro de las poblaciones. Y de aquí entonces vamos a tener un neutro, fase 1, fase 2 y fase 3. Para alimentar a una casa vamos a tomar un neutro y una fase directamente del transformador. Esto lo hace el personal de la compañía que suministra la energía eléctrica. Y esto es lo que ya alimenta a una casa en un servicio llamado monofásico, que tiene un valor de desde 107 hasta 127 volts de corriente alterna. Y recuerden que las casas tienen una caja de seguridad que cuenta con unos fusibles que tienen una capacidad de 30 amperes. Esa es la energía eléctrica que nosotros vamos a necesitar para alimentar a nuestros equipos que vamos a reparar. Luego vamos a ver aquí cómo es que llega esa energía eléctrica y cómo se distribuye en nuestras casas. Aquí vemos un medidor. Del poste va a llegar la energía eléctrica aquí, tanto el neutro como la fase van a llegar al medidor. Y este se va a encargar de registrar la cantidad de energía eléctrica que ustedes van a consumir acá. Y basándose en esta medida es lo que la compañía de suministro eléctrico es lo que nos va a cobrar. Entonces de aquí del medidor va a salir un neutro y una fase y van a llegar aquí a un tablero de control o centro de distribución. Aquí solo nos marcan como tablero, pero de aquí podemos tener primero la caja de seguridad, que es donde están los fusibles. Y después de esa caja de seguridad ya va a el centro de carga o de distribución, que es donde están los interruptores termomagnéticos. Esa instalación eléctrica debe estar protegida por una conexión a tierra física. Y de ahí entonces ya va a salir 3 circuitos. Aquí hay 3 circuitos. Cada uno va a llevar un neutro y una fase. El mismo neutro y la misma fase, pero derivadas. Entonces aquí, en este circuito, es para alimentar al sistema de iluminación de la casa. Este circuito de acá es para alimentar a los tomacorrientes de ahí de la casa. Y este circuito de acá es para alimentar probablemente a un calentador eléctrico. Las fuentes de alimentación de corriente alterna también pueden ser una planta generadora de electricidad. Esta planta generadora de electricidad funciona
basándose en un motor de combustión interna, es decir, que es un motor que funciona con gasolina o puede funcionar con diésel. Entonces, cuando funciona ese motor, hace trabajar a este motor eléctrico que tenemos aquí. Y entonces, cuando este motor eléctrico trabaja, hace la función de generador de electricidad. Y aquí vamos a tener sus conexiones y sus controles de ese generador. Aquí tenemos un interruptor de encendido. Esto sería un tomacorriente monofásico de 120 voltios de corriente alterna. Aquí tiene su interruptor de protección. Y acá tenemos un tomacorriente de 220 volts, es decir, un tomacorriente que es de trifásico. Luego, para que podamos entender y no se nos olvide la configuración de los tomacorrientes que debemos tener en las casas, este es un ejemplo. La ranura pequeña corresponde a la fase. La ranura grande corresponde al neutro. Y el orificio corresponde a la tierra física. Estas conexiones vienen directamente del suministro de energía eléctrica y debe corresponder esta configuración y a eso se le llama polarización. Ahora vamos a hablar de las fuentes de corriente directa. Primeramente tenemos este tipo de fuente de alimentación de corriente directa que internamente tiene unos circuitos que van a transformar el voltaje de corriente alterna, porque este equipo se conecta al tomacorriente y ese voltaje de corriente alterna lo van a someter a un proceso por medio de unos circuitos aquí y me van a proporcionar voltaje de corriente directa aquí en estos bornes. Obviamente aquí tiene sus controles de ajuste porque es variable. Me puede entregar de 0 a 30 voltios de corriente directa. Dependiendo de los usos que nosotros le queramos dar, es lo que vamos a ajustar y es lo que vamos a utilizar. Este otro tipo de fuentes de alimentación de corriente directa se utilizaban mucho en los sistemas de cómputo de escritorio. Es lo que le llaman la fuente de alimentación. Aquí en este conector se conecta un cable de línea, que es el que tiene la clavija y el que se conecta al tomacorriente, y también tiene aquí unos circuitos que van a convertir ese voltaje de corriente alterna a voltaje de corriente directa que me van a proporcionar a través de estos diferentes cables. Aquí me va a proporcionar diferentes voltajes. Estas fuentes me proporcionaban 3.1 volt, 3.3 voltios, 5.1, 12, menos 5, etcétera. Varios voltajes de corriente directa. Estos otros tipos de fuentes de alimentación, bueno, pues son los que tienen los sistemas portátiles, los sistemas electrónicos portátiles. Y son los que comúnmente conocen como cargadores, pero en realidad son fuentes de alimentación. Y estos se encargan de convertir el voltaje de corriente directa a voltaje de corriente alterna. Perdón, de voltaje de corriente alterna a voltaje de corriente directa. Eso es lo que nos van a entregar. Acá tenemos otro tipo de fuente de alimentación de corriente directa que son las baterías automotrices o los acumuladores. Estos me van a proporcionar un voltaje de 13.8 voltios. Comercialmente se dice que proporcionan 12, pero llegan a proporcionar hasta 90 amperes, o sea, es una intensidad de corriente muy alta. Esta otra batería es de las llamadas baterías recargables. Estas automotrices también son baterías recargables, pero ambas son fuentes de alimentación de voltaje de corriente directa. Esta otra batería es de 9 voltios y es muy común encontrarla en equipos electrónicos portátiles que consuman baja intensidad de corriente. Las hay alcalinas
que no se recargan y las hay recargables que no son ni alcalinas ni de carbón. Y acá tenemos otros tamaños de pilas. Tenemos la pila AAA, AA, tamaño C, tamaño D. Y esta de que conocemos como de 9 volts es la 6F22. Entonces, de este tipo de pilas y baterías hay alcalinas o de carbón que no son recargables, pero también hay pilas recargables, pero esas no son de carbón ni son alcalinas, esas ya son de níquel, cadmio y otros materiales. Hablemos ahora del sistema de control, que serían los interruptores. Aquí tenemos la caja de seguridad y esa caja de seguridad es la que tenemos en las casas, es la que tiene internamente los fusibles. Recuerden que la capacidad de los fusibles que tienen estas cajas es de 30 amperes y el interruptor es este de acá, que se activa con la palanca. Cuando yo bajo la palanca, se desactiva 1 y 2 interruptores. Acá es otro tipo de interruptor, a este se le conoce como interruptor sencillo, que es el que encontramos en las instalaciones eléctricas domésticas. Este otro tipo de interruptor también es un interruptor sencillo, pero este puede tener una lámpara piloto aquí adentro. Y entonces cuando este tipo de interruptores tiene una lámpara piloto va a tener una conexión más. Este que es el sencillo solo tiene una conexión aquí y otra acá. Este otro interruptor va a tener esta conexión de aquí y esta de acá. Pero si tuviera una tercera, significa que tiene una lámpara piloto. En caso de que tuviera 3 conexiones y que no tuviera lámpara piloto, entonces este sería un interruptor doble. Acá tenemos otro tipo de interruptor que se conoce como interruptor de palanca, también es un interruptor sencillo. Tanto este interruptor como este se utiliza mucho en los aparatos electrodomésticos. Este otro interruptor de acá es un interruptor múltiple, que es el que conocemos como teclado. Anteriormente las licuadoras tenían este tipo de interruptor para poder activar diferentes velocidades del motor en la licuadora. Este otro interruptor es el que se conoce como giratorio. Este no se presionaba, simplemente se giraba y internamente aquí se activaba un mecanismo que controlaba aquí. Este no tiene terminales como este, como este, como este o como este. Este tiene orificios. Entonces en esos orificios se introduce el cable, internamente hace contacto. Después tenemos este otro tipo de interruptores y a estos interruptores, estos ya los encontramos en las tarjetas electrónicas y este tipo de interruptores se les conoce como interruptores deslizables. Acá tenemos los interruptores llamados de push button. Estos interruptores ya se han utilizado mucho en las tarjetas electrónicas, en los sistemas de control electrónicos, tanto en aparatos eléctricos como en electrónicos, porque resulta que estos, al ser push button, existen de 2 tipos. Los que se conocen como normalmente abierto, que en su estado normal, por así decirlo, obviamente no hay conducción, no están funcionando los normalmente abiertos. Cuando yo le presiono aquí, es cuando activo un mecanismo acá adentro que va a provocar que conduzca una terminal con otra y cuando yo le suelte se va a desactivar, por eso se les conoce como interruptores de push button. Y existen los normalmente cerrados, que en su estado natural van a estar conduciendo de una terminal a otra y cuando yo lo presione, deja de conducir.
Los sistemas de protección, que básicamente son los fusibles, vamos a conocer diferentes tipos de fusibles. Tenemos que esto que está aquí se le conoce como filamento de un fusible y dependiendo de la capacidad del fusible va a ser el grosor de ese filamento. Ese filamento va dispuesto en un cartucho que sería este. Y ya en su conjunto es lo que conocemos como un fusible. Este tamaño de fusible es el que se utiliza en las casas y es de una capacidad de 30 amperes. Todos estos tres tienen una capacidad de 250 voltios. Pero estos son de la capacidad de 30 amperes. Estos de aquí son para uso comercial y son de 60 amperes. Y estos de acá son para uso industrial y son de 90 amperes. O 100, pueden ser 90 o 100 amperes. Luego, estos fusibles que tenemos aquí van a ser unos fusibles que se les conoce como de encapsulado de vidrio. Y estos fusibles los vamos a encontrar en las tarjetas electrónicas. Hay dos tamaños de este tipo de fusible. El pequeño se le conoce como europeo y el grande se le conoce como americano. Sin embargo, tenemos otros fusibles que son similares, pero el encapsulado es de cerámica. Estos fusibles están colocados en circuitos, en tarjetas de equipos que manejan temperatura. La cerámica soporta más temperatura que el vidrio, por eso el encapsulado es de cerámica. Pero de igual manera, el pequeño es europeo y el grande es el americano. Luego tenemos otros tipos de fusibles que estos ya se les conoce como elementos térmicos. Además de que tienen valores de 250 voltios y 10 amperes, es decir, tienen valores en voltaje e intensidad de corriente, también llegan a tener un valor en grados centígrados, es decir, temperatura, por eso se les conoce como elementos térmicos. Y puede ser en esta presentación o puede ser en esta otra presentación. Estos también los vamos a encontrar como sistemas de protección en equipos que manejen temperatura y para proteger de un exceso de temperatura tienen estos sistemas de protección, pero siguen siendo fusibles. Este otro tipo de fusibles los vamos a encontrar, este tipo de encapsulado, los vamos a encontrar en las tarjetas electrónicas. Puede ser de este tipo de encapsulado o puede ser este otro tipo de encapsulado. Todos los fusibles, insisto, todos los fusibles debemos de verificar su voltaje de trabajo, intensidad de corriente que soporta y si es térmico, su temperatura de trabajo. Este otro tipo de fusibles también lo vamos a encontrar en las tarjetas electrónicas. Si ustedes observan aquí, las terminales de estos fusibles son alambres de conexión, pero estas terminales de acá son fusibles de montaje superficial porque no tienen alambres como terminales de conexión. Estos se conectan sobre las pistas conductoras. Estos no atraviesan la tarjeta electrónica. Y finalmente tenemos los fusibles del tipo automotriz. Y esos fusibles de tipo automotriz son de 3 tamaños. Pero eso va a depender del tipo de vehículo y la generación de vehículo. Pero lo que sí es lo mismo es que el color nos determina la capacidad. El rojo, 10 amperes, azul, 15, amarillo, 20, blanco o transparente, 25 y el verde, 30 amperes. Hablando de resistencias de carga, hay diferentes tipos de resistencias de carga. En este momento vamos a hablar de los motores. Y vamos a ver que hay un motor que trabaja con voltaje de corriente alterna. Este motor
va a necesitar un voltaje de trabajo, va a consumir una intensidad de corriente específica porque va a ser de una potencia específica y va a tener unas revoluciones por segundo específicas. No todos los motores eléctricos tienen las mismas especificaciones, por eso ustedes van a ver que estos motores son de diferentes formas, incluso de tamaños. Este otro tipo de motor va a trabajar con 127, de 100 a 127 volts de corriente alterna a una frecuencia de 50 a 60 Hz y va a consumir 4 watts. Este tipo de motor va a estar en los hornos de microondas. Es el que hace posible que gire el plato donde depositan los alimentos para calentar. Este otro motor va a funcionar con 12 voltios o 13.8 voltios que le va a proporcionar una batería automotriz. Este motor es el que está en los vehículos que se conoce como motor de arranque, comúnmente conocido como marcha. Estos otros motores son los motores automotrices que hacen la función de bomba de gasolina, pero son motores. Y este otro tipo de motor sí los vamos a encontrar en los equipos electrónicos porque son los motores que se llegan a utilizar en los mecanismos de reproductor de audiocassette, en los mecanismos de reproductor de CD, por ejemplo, en algunos controles de videojuegos que vibran, tienen justamente este motor y ese motor tiene esta estructura metálica que es un semicírculo. Cuando el motor funciona, este semicírculo también gira y por efecto centrífugo provoca que vibre ese control. Así es como se activa la vibración en un control de videojuego. Incluso en los teléfonos celulares tenemos un motor parecido, obviamente es más pequeñito, pero tiene el mismo sistema, por eso vibra un teléfono celular. Ahora, continuando con las resistencias de carga, pero hablando de lámparas, entonces vamos a conocer que hay diferentes tipos de lámparas. Primeramente, existió la lámpara incandescente. Esa lámpara incandescente tiene un filamento de alambre, puede ser de tungsteno o puede ser micrón. Ese alambre tiene la propiedad de que cuando recibe el voltaje de corriente alterna se calienta tanto que provoca una luz, genera una luz y es lo que ilumina las estancias. Esta lámpara incandescente consume mucha intensidad de corriente. Por eso antes en las casas pagábamos mucho de servicio eléctrico, porque este tipo de lámparas consume mucha intensidad de corriente. De hecho, en su gran mayoría de ese consumo se daba por este tipo de lámparas. Después tenemos las lámparas de halógeno. Es un sistema parecido, nada más que tiene un gas adentro que provoca la reacción con el filamento, pero también es una lámpara incandescente de alguna manera, pero consume menos intensidad de corriente. Posteriormente salieron las lámparas fluorescentes. Estas no tienen filamento. Estas aquí tienen este tubo, internamente tiene un gas y eso blanco que vemos del tubo en realidad es fósforo blanco. Cuando los electrones fluyen por dentro y chocan en la pared de este tubo, es lo que hace que reaccione el fósforo y por eso ilumina. Y actualmente tenemos las lámparas de tecnología LED. Recuerden que las siglas LED significan diodo emisor de luz. Es decir, que son unos dispositivos que van a recibir energía eléctrica y la van a convertir en luz. Obviamente, una lámpara de LED no es un solo LED, es un conjunto de LEDs y en su conjunto generan los lúmenes suficientes de acuerdo a la capacidad de esa lámpara. Continuando con esas resistencias de carga, ahora vamos a hablar de los resistores. Y aquí tenemos un resistor muy básico
que sirve para calentar agua. Solamente cuenta con su clavija, porque obviamente va a tomar la alimentación del tomacorriente, su cable, que aquí adentro va a conectar a un resistor. Ese resistor es de alambre micrón. Y ese alambre va a ir aquí adentro de este tubo. Este es un tubo de aluminio, pero adentro de ese tubo de aluminio va a estar ese alambre micrón. Entonces, entre ese alambre micrón y este tubo de aluminio va a existir cerámica para evitar el contacto del alambre con el tubo, porque de lo contrario, pues te daría descarga eléctrica cuando tocaras este tubo. Y como la cerámica es resistente a la alta temperatura, bueno, por eso es que le colocan cerámica. Y esto es un resistor que va a convertir la energía eléctrica en calorífica. También esos resistores los encontramos en las parrillas eléctricas. Este mismo sistema lo tenemos acá, pero obviamente esto tiene otra forma de acuerdo a las necesidades. Aquí tenemos otro resistor, pero aquí en esta ilustración nos lo representan como si fuera un resorte. Pues ese resorte es de alambre micrón y tiene sus cables de conexión. Si nosotros alimentamos esos alambres con voltaje de corriente alterna, estos se van a calentar, es decir, van a convertir la energía eléctrica en energía calorífica. Este tipo de resistores los vamos a encontrar en las secadoras de cabello. Por acá atrás van a tener un motor con un ventilador que va a provocar que el aire fluya de acá atrás hacia acá enfrente. Esta es la salida de la secadora de cabello. Y entonces, como estas se calientan, el aire que pase de aquí para acá, acá va a salir caliente. Y así es como calientan el aire las secadoras de cabello. Estos otros resistores ya tienen unas placas. El resistor común es este. Estos ya se les conoce como resistores cerámicos. Estos ya no son de alambre. Estos ya son resistores cerámicos. Es como una placa de cerámica, pero ese es el resistor. Y entonces cuando recibe un voltaje de corriente alterna, esa placa se calienta. Puede ser de este tipo, puede ser de este tipo. Pero estos resistores tienen unas placas y esas placas son, digamos que lo que hace contacto con el cabello, porque estos son los que, este tipo de resistores son los que utilizan las planchas de cabello o planchas para cabello. Luego tenemos este otro tipo de resistores que también siguen siendo resistores de alambre y estos resistores se encontraban anteriormente, todavía llegan a tener algunos circuitos electrónicos, llegan a tener este tipo de resistores, pero acá adentro tienen igual el alambre micrón, igual que el que tienen estas, pero obviamente más pequeño. Y estos resistores se utilizaban en los circuitos que utilizaban alta potencia, en los circuitos electrónicos o en los equipos electrónicos que consumían alta potencia. Este otro tipo de resistores ya son de mediana potencia y estos de acá son de baja potencia. Estos dos son de baja potencia, estos son de mediana potencia y estos de acá son de alta potencia. Estos de aquí los encontramos todavía en las tarjetas electrónicas y estos cada vez se hace más la presencia de estos resistores porque estos se les conoce como resistores de montaje superficial. Ahora, son de baja potencia porque cada día los circuitos consumen menos energía y al consumir menos energía ya no necesitan elementos de tanta potencia. Ahora, dentro del grupo de las resistencias de carga les voy a mencionar a las bocinas. Esas bocinas pueden ser de este tipo. Estas de aquí son bocinas que se les conoce bocinas de alta frecuencia o tweeters. Estas de acá como de frecuencia media o midrange. Y estas otras de baja frecuencia o buffers. Todas tienen sus especificaciones que hace esas diferencias. Luego, hablando de conductores,
vamos a ver primero que cuando tenemos un conductor que es un alambre, así se le conoce como alambre conductor, en el entendido de que todos los conductores deben de tener un aislante. Todos, por norma, todos los conductores deben de tener un aislante. Y a los conductores que son formados por diferentes hilos se les conoce como cables. En las tarjetas electrónicas vamos a tener conductores que se les conoce como pistas conductoras. En esta ilustración, la pista conductora, por ejemplo, sería esta. Si aquí tengo un punto de soldadura, ese punto de soldadura está haciendo conexión con una pista que sería un conductor, una lámina de cobre que va aquí para que pueda hacer contacto con otro punto de soldadura. En este caso sería este de acá. Entonces, este punto de soldadura y este de acá se unen o están conectados por una lámina de cobre que se le conoce como pista conductora. Solo que se ve verde porque tiene un aislante y ese aislante tiene un tinte verde, por eso es que se ve de color verde. También dentro de los conductores tenemos a las membranas, que serían estas. Parecen plásticos, parecen tiras de plástico, pero internamente tiene unas líneas que son líneas de material conductor que van desde un extremo hasta el otro extremo. Quiero aprovechar esta ilustración para comentarte que todos los conductores, la mayoría de los conductores, van a tener en sus terminales estos elementos que se les conoce como terminales de conexión o conectores. Y hay diferentes tipos de conectores. Este es otro tipo de membrana. Aquí aparentemente no tiene conector, una estructura parecida o similar a esta, pero sí tiene este plástico que es muy rígido y eso me permite insertarlo en un conector. Vamos a hablar de las especificaciones que debemos de considerar en una fuente de alimentación. En este tipo de fuentes de alimentación tenemos que considerar su voltaje de entrada, su voltaje de salida, la intensidad de corriente proporcionada y la potencia que van a disipar. Es importante que consideremos estas especificaciones porque de esto va a depender que nosotros podamos conectar una fuente a un determinado circuito. En este tipo de fuentes voy a considerar el voltaje de salida o que me va a proporcionar y la intensidad de corriente que me va a proporcionar. En los sistemas de control, las especificaciones que voy a considerar serán las siguientes. Capacidad de voltaje que pueda conducir. Capacidad de intensidad de corriente que puedan soportar y el tipo de voltaje que va a manejar. Esto es bien importante a la hora de elegir un interruptor para determinado circuito o determinado aparato. En los sistemas de protección o fusibles también vamos a considerar especificaciones. Y las especificaciones a considerar serán la capacidad de voltaje a conducir, capacidad de intensidad de corriente soportada, capacidad de temperatura máxima soportada en caso de que el fusible sea térmico. En las resistencias de carga, las especificaciones a considerar
van a ser en motores, su voltaje de alimentación y su intensidad de corriente que va a consumir. En las lámparas vamos a considerar lo siguiente: su voltaje de alimentación, su intensidad de corriente que consumen y su potencia que van a disipar, en el entendido que la potencia va a determinar los lúmenes de iluminación. En los resistores vamos a considerar su valor resistivo dado en ohms y su potencia disipada dada en watts. En las bocinas debemos considerar su valor de impedancia dado en ohms, su potencia disipada dada en watts y su respuesta de frecuencia dada en hertz. Y en los conductores, en este tipo de conductores, vamos a identificar por tipo y por calibre. Recuerden que el tipo puede ser alambre o puede ser cable. El calibre va a ser el grosor de esos conductores. Está dado por número. Y bueno, aquí en las pistas, solamente, aquí no podemos considerar eso porque estas pistas conductores ya están diseñadas. En las membranas o conductores flexibles tampoco, porque ya también están diseñados. Ya nada más consideraríamos, por ejemplo, en estas, pues digamos que el número de terminales, tipo de conector si es que tiene, y la longitud que tenga ese flexible. Quiero comentarles algo muy importante dentro de las especificaciones de este tipo de conductores, porque lo menciono porque me lo han preguntado en algunas ocasiones. Tienen unos indicadores esos cables en su gran mayoría, siempre y cuando cumplan con una norma oficial mexicana. Y aquí vamos a observar que aquí en el número 1, que es de la letra T, me dice que eso significa que tiene un aislamiento termoplástico. En el número 2, que es la H, que es resistente al calor. En el número 3, que es HH, que es un cable que resiste mucho calor con valores superiores de 90 grados centígrados. En el número 4, que es la W, que es resistente al agua. En el número 5, que es un cable que tiene baja emisión de humo, son los que conocemos como antiflama. Y, por ejemplo, acá en el número 6 nos dice que esa nomenclatura la identifica los cables compuestos por un cordón de 2 cables flexibles, es decir, el que conocemos como cable dúplex. Bien, pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención.